Bueno, muchas gracias Jaime Breil, Roberto Pasos Nogueira, Pablo Bus por estas tres profundas, intensas presentaciones que sin duda llaman a la reflexión. Mariana, imposible comenzar un taller de determinantes sociales mejor con una reflexión más profunda que con la que se ha hecho. Lamentablemente estamos un poco alterados con el tiempo. Vamos a tener el resto de la tarde para discusión. Tenemos todavía la exposición pendiente de Marcelo, pero queremos en estos momentos abrir un periodo para unas 4 o 5 intervenciones o comentarios de ustedes que luego permitan un cierre de este panel con una intervención de cada uno de los participantes. Así que está abierto el derecho de palabra para algún comentario o pregunta que ustedes quieran hacer a algunos de los tres ponentes. Brasil, compañero, por favor. Mariana. Vamos, por favor, vamos a recoger las 4 o 5 para que sea más fluido, así que adelante, inmediatamente después le pasamos, creo que a... Paulo, está ouvindo? Adelante. Eu queria perguntar a você o seguinte, meu amigo. Você falou, não é, aqui em fóruns internacionais, a questão de sistemas universais de saúde, que é a nossa bandera, digamos, de la que nosotros defendemos, se había vuelto una posición ya de cobertura, dijo usted, ¿no?, en el tema de la salud. Yo quisiera ver, por favor, que usted nos explicase un poquito más qué en el plano político está pasando, porque para mí esto me parece un atraso, un retroceso a nivel internacional. A quien lo aclaren un poco mejor si es posible. O sea, lo que significa esta posición de nuestra presidenta de la República hoy día. Parece que aliándose a esta propuesta de cobertura y no de sistema, cuando comenzó de su campaña, hace un par de años, de la señora Dilma, en el Congreso que se hizo en Gramado, ella hizo un discurso. Y un compromiso sobre esto. Entonces me gustaría que usted analizara esto. Muchas gracias. El compañero de Bolivia, por favor. Varas, de Bolivia. Muchas gracias. A mí me parece de que las reflexiones son bien amplias, son bien orientadoras en este caso para lo que se aproxima. Yo he captado de que hay una intención de cuestionar de fondo todo el esquema del planteamiento de determinantes de salud y además la incorporación del término de determinación de la salud. Significa evidentemente un cambio de actitud y esto está como responsabilidad de cada uno de los que asistimos a estos encuentros. Es prácticamente un proceso de formación también para quienes asistimos y de información, porque en la primera parte que se ha hecho en la intervención se habla de una acción crítica, de transformación. En la segunda parte se habla más de un proceso de cuestionamiento de posición política, sea a los actores en tomadores de decisiones en salud como a los mismos gobiernos. Y en la tercera parte a mí me parece que hay un punto que deberíamos enfocar nosotros como países integrantes de diferentes convenios a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, en fin. Estas organizaciones siempre han estado sometidas a los países más grandes y de una manera camuflada han impuesto resoluciones que pasan solamente de ser recomendaciones, pero ellos con el poder que tienen económico y también militar han hecho cumplir esas recomendaciones. Entonces me parece a mí de que tendríamos que cuestionar de fondo cuál es la capacidad de estos organismos, si solo son recomendaciones o definitivamente de sanciones y condena, de tal manera que todos nos sintamos en el mismo derecho de hacer cumplir sus decisiones, porque el cambio no va a llegar así nomás. Estamos haciendo reflexiones que a mí me parecen bien correctas desde el punto de vista de Latinoamérica, al menos. Somos países que estamos emergiendo en un momento diferente, cuestionamos todo el andamiaje del poder económico internacional
Entonces tendríamos también que cuestionar las estructuras mismas de estas organizaciones de las que siempre hemos sido parte y en las que siempre hemos estado sometidos. Gracias. Tenemos oportunidad para una o dos preguntas más. Ecuador y luego Marcelo. Muchas gracias. Yo entiendo que hay suficientes razones para hacer esta diferenciación entre determinantes sociales de la salud y determinación. Creo que lo han explicado muy bien tanto Jaime como Roberto. Sin embargo, creo que a veces también hay un poco de prejuicio en entender algunas actividades muy concretas que se realizan desde los gobiernos nacionales y desde organismos internacionales. Cuando ponía Jaime el ejemplo sobre alimentación en Brasil, creí que a más de la contaminación química podría referirse a los transgénicos o a los alimentos ultraprocesados desde la industria. Creo que un ejemplo muy concreto es el control del tabaco a nivel mundial. No se le está viendo como tabaquismo al problema, ahí sí sería un reduccionismo, sino que es una forma muy concreta de intervenir sobre una industria peligrosa, poderosa, muy nociva y en la cual se está logrando resultados porque hay un convenio internacional y hay un avance en políticas en cada uno de los países en el marco de ese convenio. Posiblemente esa experiencia marque lo que podamos hacer al futuro con otras industrias peligrosas como la de alimentos ultraprocesados, como la misma de medicamentos y con sus limitaciones porque es diferente a la del alcohol, por ejemplo. Gracias, Hugo. Marcelo va a ser nuestro ponente en la tarde, pero ahora va a hacer un comentario, una pregunta. Es bien breve, y es una pregunta para Jaime. Jaime. Que me pareció muy Jaime, pregunta para ti. Una reflexión al panel con esto del potencial de la diplomacia de la salud, el potencial que tiene para transformar estructuras globales de poder, organizaciones regionales, organizaciones globales. Y es un poco cuando Jaime planteaba estas dificultades de los estudios, o sea, este nexo entre las investigaciones que está haciendo la Universidad Andina Simón Bolívar y los resultados, o sea, y cómo llegarle a los políticos. Y esto es un problema ambiental, no es solo un problema de Ecuador, es un problema de Brasil. Lo que planteó de Brasil pasa lo mismo en el lado de Paraguay, o sea, los pesticidas que están contaminando toda la agricultura familiar de Paraguay. ¿Y cómo se mide eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué impacto tiene? Entonces, en la propositiva y decir, ¿cómo estamos desarrollando nosotros estos mecanismos para poner en evidencia lo que decía Jaime, para articular con los otros compañeros de la Universidad Andina Simón Bolívar, con la comunidad andina, que estas cosas que la academia encuentra un eje de lanza, pueda hacer un efecto derrame y pueda plantear estos problemas como bloque? Y lo planteo desde Mercosur porque tenemos tratando de fortalecer ese vínculo entre la investigación y la política, y que no sean letra muerta, que los acuerdos o las cosas que firman los presidentes cada 6 meses o cuando se reúnen, que puedan tener seguimientos. Entonces, la pregunta en realidad es ¿existe concretamente algún mecanismo en la comunidad andina, con el rol de la Universidad Andina Simón Bolívar, de tratar estos temas, de vincularlo, o cómo lo están haciendo, o sea, a través de redes o alguna otra forma de trabajo? Gracias. Gracias, Marcelo. ¿Una última? No. Entonces, adelante, comenzamos. Jaime, con tu comentario de cierre. Oscar, ¿me escuchan? Escuchamos. Ok, bueno. Me parece que el tiempo va a ser absolutamente insuficiente para todo lo que hay que plantear, y obviamente yo no quiero abusar. Voy a hacer un comentario muy breve. Quisiera destacar algunas cuestiones que me han surgido del tema, y quizás voy a empezar por el último, cuando se decía, cuando Hugo reclamaba que por qué no se reconoce la importancia de la lucha o de lo planteado en el tema del tabaco. Yo creo que esa inquietud de él es válida, pero no tiene nada que ver con lo que yo hablé. En primer lugar, para mí el problema no son los gobiernos, el problema son las empresas transnacionales. Y en esa línea de las transnacionales es que he orientado toda la fuerza de mi crítica. El ejemplo del dengue y el ejemplo de la
de la parte de contaminación de alimentos, es porque eso es lo más masivo. Ahora, no solamente hay contaminación por agrotóxicos, estamos viendo en el país, en el Ecuador, la contaminación, no solamente ahora, la lucha por volver a los transgénicos. Nos preocupa que a nivel de algunos sitios oficiales hay gente que le está tratando de convencer a los niveles de decisión política de que no hay problema con los transgénicos, pero también tenemos antibióticos usándose en la cría de animales y en lo de camarones, etcétera. Es decir, el problema no son los gobiernos, y peor todavía los gobiernos que tienen una intencionalidad progresista. El problema es el poderoso lobbying que llega a afectar a muchas capas tecnocráticas de los gobiernos para presionar por el avance y la penetración de sistemas que son la negación absoluta de la salud. A mí me parece que es muy difícil hablar, por ejemplo, de un tema de apenas de mercado o de cuando hay un crecimiento de la expansión de la propiedad monopólica sobre la tierra, sobre las finanzas, sobre todo aquello que Roberto con razón decía, pues ese 1% que marca el paso de la configuración global. Y creo yo, ahí a ese punto yo añadiría a las reflexiones que se han hecho el problema, el proceso crítico más importante de los 4 que le escuché a Pablo, a quien no tuve la oportunidad de saludarle antes porque llegó después de mi intervención. Espero que no haya sido con segunda. No, Pablito, no, yo sé que somos amigos. Digo que ahí hay un problema de fondo, y es que esos 5 procesos que hablaba Pablo de actividades no regulares de las corporaciones, la volatilidad de mercados, violencia, etcétera, esos son efectos. Y el tema que hay que atacar es que hay un proceso institucionalizado, tolerado y abierto de despojo, de convergencia de la compra monopólica de la propiedad, y de un aprovechamiento de usos muy dañinos de las tecnologías. Entonces no se trata solamente de luchar contra el tabaco, porque lo más grave en el Ecuador no es ese. El problema más grave en el Ecuador es la expansión de una agroindustria y de la importación de una filosofía, de un tipo de agroindustria que puede terminar arrasando con los pocos niveles de soporte económico agrario que tenemos en el país. Entonces, me gustaría mucho que se defina como un proceso crítico la crisis de los pequeños, la crisis de la economía campesina pequeña a expensas del crecimiento de los grandes monopolios, y que eso es la base de la soberanía alimentaria. Entonces, es el tipo de razonamiento en el que nosotros queríamos insistir, porque me parece que es ahí donde está el meollo del tema, ¿no? El tema de apuntarle como el gran proceso de determinación social al conjunto de actividades, y en eso concuerdo con Pablo Bus, de actividades empresariales no reguladas. Hay unas líneas normativas incluso de la OMS o de las Naciones Unidas, no de la OMS, de las Naciones Unidas, sobre el código de conducta de los grandes negocios, y eso es un incumplimiento absoluto y total, y una falta de fuerza en el reforzamiento de aquello. Entonces uno sí esperaría que la convergencia de gobiernos progresistas en ITAC pueda generar desde el espacio que le corresponde una conciencia sobre este tipo de temáticas que son realmente muy, muy serias, ¿no? Creo que es también importante no irnos por el nivel. Yo no creo que los documentos internacionales sean apenas piezas retóricas. Yo creo que son piezas que marcan línea, que lamentablemente establecen ámbitos de acción, ámbitos de interpretación, conceptos, mecanismos y agendas, y al meternos en agendas distraen a los organismos nacionales e internacionales de la acción de los temas de la gran determinación. Yo uso siempre como un ejemplo de una forma distractora de construir, y con todo respeto para quien sea, es el hecho de que la agenda de Río y la agenda de Río +20 son verdaderas piezas de distracción. Son términos que aparentemente llenan todos los ámbitos de la acción y que sin embargo están construidos de tal manera que no apuntan al meollo. El meollo, que es el que ese 1% que es dueño del mundo va a seguir siendo más dueño de todo y está creciendo.
Me preocupa, por ejemplo, he venido recién de una reunión en el Brasil donde grandes expertos de la realidad brasilera expusieron con mucho detalle, igual que lo hizo un conocedor profundo de la realidad de los mega eventos deportivos. El Brasil tiene encima ahora un mundial de fútbol y tiene unas olimpiadas apenas con 2 años de diferencia, y uno mira cómo esos son grandes ofensivas de despunte de la acumulación de capital a través del engaño del deporte, a través de ciertas organizaciones internacionales que son verdaderos grupos de control monopólico del negocio del deporte, y todo lo que eso está significando en las poblaciones brasileras y en la pérdida. Entonces, por ejemplo, debatir en esos espacios sobre cómo debe hacerse para aprovechar en el desarrollo de la conciencia organizada de los brasileros el próximo mundial y los próximos y las olimpiadas, es un reto fundamental de un tema también del deporte. Creo que Roberto, en sus nodos críticos, estableció algunos otros puntos críticos a los que tenemos que darles una mirada, pero llamándoles a las cosas por su nombre. Y yo quiero resaltar una de las concordancias con lo que decía Roberto de mi propuesta, y es que yo creo que lo que le hace falta a la gestión en salud y incluso a lo que es la gestión de las universidades y al pensamiento en la salud pública es una agenda de transformación. Pero no me refiero a la agenda de transformación de efectos, me refiero a una agenda de transformación de un sistema de propiedad monopólica y una rectoría de la acumulación de capital descontrolada. Yo creo que ese es el gran tema central, ese es el ojo del huracán de la determinación social, y si le damos la vuelta, seguiremos haciéndole el juego a una cantidad de eventos en los que tendremos muchas reuniones y quedará la cosa sin cambiar. En la última inquietud acerca de cómo desarrollar esas articulaciones, yo creo que a nivel nacional e internacional debiera darse vida. Yo escuché con gran interés en los espacios de UNASUR que había una propuesta de hacer una nueva arquitectura financiera, y que la nueva arquitectura financiera iba a tener como una de sus estrategias iniciales la soberanía en salud. Y cuando yo hablé con los compañeros y amigos del gobierno del Ecuador y les dije, me parece formidable ir a un control del comercio y de la producción para el sector público sudamericano global. Y bueno, yo creo que ese tipo de avances, o por ejemplo, que la nueva arquitectura financiera esté orientada a disuadir la gran empresa, la empresa de gran escala económica agrícola, y más bien fortalecer a los pequeños, ese es el tipo de medidas de salud pública, de salud colectiva que estamos esperando, sumadas obviamente a todas aquellas tareas más especializadas que nosotros tenemos que hacer ya a nivel de los efectos, y que eso yo no lo discuto, y yo creo que en ese sentido nosotros seguimos creyendo en que aquí, por ejemplo, el gobierno de mi país es un gobierno que representa un pensamiento que busca una transformación del sistema de salud. Yo no tengo problemas por ese lado, al contrario, estamos en apoyo nuestra universidad de aquello. ¿Cómo lograr un trabajo de bloque? Es recuperando no una noción reticular de la organización, ni una gobernanza al estilo que se ha hecho muchas veces, sino fortaleciendo los sindicatos, las organizaciones indígenas, ¿cómo se dice?, criminalizando la protesta social, sino incorporando las tesis de las organizaciones sociales naturales históricas, obreras, campesinas, indígenas, afroamericanas, en la gestión de un cambio. No, yo creo que en la medida en que nos enfrasquemos en un lenguaje tecnocrático de que las cosas se hacen apenas desde el sector público como una especie de vertical concepción de la gestión, es lo que nos tiene en una fractura que impide que haya una unión entre un sector público fortalecido, y que saludamos este fortalecimiento, con un sector social que está haciendo agua en muchos escenarios donde no debatimos adecuadamente estas diferencias de pensamiento social. Yo lamento que
no he podido llegar a una discusión en profundidad. Invito a los compañeros y colegas que están ahí para que nos sigan en la lectura más cuidadosa del documento que nosotros ofrecimos para la reunión. Creo que ahí podrán estar puntos en los cuales incluso después podremos seguir en un debate y hacerlo también a nivel epistolar. Muchas gracias, Jaime. Roberto. Eu creio que vale a pena enfatizar aqui ao final que essa diferença entre determinação e determinantes não é de palavras, né? Nós temos coisas de profundidade, coisas de conteúdo envolvidas nesses conceitos, né? Fica evidente a partir do documento da OMS, con base en el documento de la OMS del 2008, de que la concepción de determinantes está centrada, se centra en las desigualdades en la salud, a partir de las desigualdades sociales y a partir de los factores también que vinculan una cosa a la otra. No hay ninguna apertura hacia la teoría ni para la crítica tampoco. Lo que se hace, y en este documento está bien hecho, me parece que incluso es un documento progresista, no es un documento reaccionario, sino que al contrario es progresista, sí. Sin embargo, de alguna manera, al hablar sobre determinantes, al establecer casi que la imposibilidad de pensar en lo que es un proceso de determinación de la salud de la enfermedad, fuera de los marcos tradicionales de la etnología, él bloquea nuestro pensamiento. Mas o pensamento de movimento, que é o movimento da medicina social, del movimiento de la medicina social, de la salud colectiva. Uno es el político institucional, de las organizaciones internacionales, aquel que es de cada uno de los países, y hay el movimiento social que nosotros representamos todavía, o que lo que queremos es representar. Nuestra intención quizás se encuentre una correlación o de algún tipo de concesión entre una línea y la otra. Y por otro lado, nosotros acá hacemos esta crítica y decimos de que no queremos nosotros, ¿no?, que nos ponemos en estos 40 años de movimiento de medicina social, salud colectiva, no queremos prescindir de la posibilidad de tener un pensamiento crítico, de un pensamiento teórico sobre la sociedad y la historia. Es por esto que a veces podemos tácticamente hacer un acuerdo con las visiones de políticas institucionales. Sin embargo, a veces tenemos que retroceder a aquella base de discusión como la que fue planteada por Jaime Brey, que nos abre hacia nuevas interpretaciones. Y estas interpretaciones no vienen del territorio de la salud, no vienen del territorio tampoco de la epidemiología, sino que vienen del territorio de la filosofía de las ciencias sociales. Entonces, esto es lo que nosotros queremos. O sea, en el fondo nosotros estamos planteando una lucha contra la concepción de la OMS. Queremos nosotros que haya otras posibilidades de concepción y que todas estas tengan cabida y que puedan realizarse académicamente y en la militancia también de este sector en todo el continente. Eso es todo. Gracias. Gracias, Roberto. Cerramos con Paulo. Voy a decir lo que voy a contestar, no sé, en español, en portugués, en mitad y mitad. En realidad, a que está estabelecida es cobertura universal y sistemas universales una dimensión, es decir, cobertura universal es un concepto muy restrictivo porque dice respecto a una visión conforme se defiende los documentos disponibles como siendo una dimensión de la atención a los enfermos, mediante de forma a evitar el gasto catastrófico, es decir, evitar que la gente se vá a la pobreza y cuando enfermo, y esto sería, digamos, por intermédio de la posibilidad de alguien adquirir un seguro, hacer un contrato privado
intermediado ou não por el setor público, pero para a assistência à enfermidade e algumas outras coisas, como se fossem paquetes mínimos, que é o pior que temos de recuerdos da década de 90, do informe do Banco Mundial. E na outra dimensão estão os sistemas universais de saúde, que são a atenção integral, a atenção equitativa, e atenção não significando assistência aos enfermos, sino comprehensive em termos em idioma inglês, ou seria equitativo, integral, de qualidade e participativo, não? E basado em direito, e não basado em la compra que eu posso fazer de uma coisa que me vá a defender personalmente, incluindo, não há uma palavra sequer, é impressionante no documento da Organização Mundial da Saúde, não há nada em nenhum momento que haja menção à saúde pública, é decir, ao tema das vigilâncias, ao tema da determinação social, que seja, nada, é sempre a atenção e a atenção aos enfermos. Pero nós entendemos que este é algo que vem como um objetivo para o desenvolvimento, pero um objetivo instrumental. O objetivo de desenvolvimento sustentável é maximizar a saúde em todos os estágios da vida. Para isto se necessita sistemas universais, mas também se necessita água, também se necessita qualidade de vida, que está involucrada em los demás objetivos de desenvolvimento sustentável ou sustentável. Então, esse é muito importante que se fique bastante claro na discussão quais são as posições que estão em discussão en la esfera internacional. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Jaime, a Roberto y a Paulo. Tenemos 20 minutos de receso para regresar con la intervención de Marcelo y con un debate que nos permita recoger todas las inquietudes que ha planteado esta intensa discusión. Gracias.